Hola a todos, soy Ángela Castañeda González de la Universidad de Granada y mi comunicación se titula El chinchón sintáctico, una propuesta de gamificación en el aula de lengua. Voy ahora a compartir pantalla para que todos podáis ver la presentación que he preparado, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta propuesta se presenta como una alternativa a la sintaxis tradicional, cuyo método de análisis es el que se ha impuesto en las diferentes etapas educativas y sigue vigente a día de hoy. Para ofrecer una propuesta alternativa a la sintaxis tradicional, hay que preguntarse, en primer lugar, a qué nos referimos con sintaxis tradicional. Pues bien, la sintaxis tradicional no es sino una amalgama de teorías sintácticas que enraizan con la tradición logicista. Esa tradición logicista ha condicionado una concepción bimembre de la oración, es decir, la legendaria división en sujeto y predicado, que trae consigo no pocos problemas estructurales, como ya señalaba Gutiérrez Ordóñez en los años 80. Este consagrado gramático, a cambio, proponía concebir la estructura oracional en torno al verbo, al que se agregan argumentos y otros complementos si corresponde. De ello se deduce que es necesaria una revisión de los fundamentos teóricos de la sintaxis para su transmisión en las diferentes etapas educativas. Por otro lado, no son pocos los autores que, como Ignacio Bosque, acusan una falta de reflexión en la práctica de análisis sintáctico en educación secundaria, un abuso de la terminología y una instrumentalización de la sintaxis, en el sentido de que se justifica la enseñanza de sintaxis como un instrumento para hablar mejor la lengua y no como un fenómeno innato a nuestra naturaleza y digno de ser estudiado por sí mismo. Hudson, por su parte, reclama el reconocimiento de la transversalidad del conocimiento lingüístico, ya que el entendimiento de los mecanismos del lenguaje puede transferirse a otras áreas del conocimiento en las que la relación de las partes permite el funcionamiento del conjunto. En definitiva, se hace evidente también que es igualmente necesaria la renovación metodológica de la enseñanza de la sintaxis. El testimonio de compañeros docentes y mi propia experiencia docente en centro educativo, así como, por supuesto, mi experiencia como alumna, me han permitido constatar que la sintaxis genera rechazo entre los alumnos y que hay graves carencias de comprensión. Por todo ello, la hipótesis de la que parte este trabajo es que el método de enseñanza del análisis sintáctico requiere de una renovación didáctica, en tanto que el modelo actual provoca la desidia en el alumnado de secundaria. Y nos planteamos los siguientes objetivos: proponer un nuevo modelo teórico de enseñanza basado en la sintaxis de dependencia y elaborar un diseño sintáctico basado en la gamificación para transmitir los contenidos de sintaxis. Perdona por el baile de diapositivas. Cuando hablamos de sintaxis y de dependencia, nos estamos refiriendo al estructuralismo impulsado por el francés Ternier a principios de los 60, al que se deben las posteriores corrientes estructuralistas hasta el día de hoy, aunque no haya tenido tanto reconocimiento en el ámbito gramático. Ternier concibe una estructura actancial para la oración por la que el verbo comporta el centro de la oración, los actantes son aquellos elementos exigidos por el verbo y los circunstantes son elementos optativos. Se trata de un modelo mucho más icónico y menos formalista. Este que ven aquí sería un esquema, la representación gráfica que propone Ternier para el análisis de las oraciones. Según el propio autor francés defendía, estos esquemas ofrecen una visión más clara y una comprensión más profunda del mecanismo de la frase. A Ternier le preocupaba mucho la didáctica de la sintaxis y al final de su tratado dedica unos capítulos a ofrecer algunas indicaciones didácticas para la enseñanza de sus métodos sintácticos. Así propone que se contemple la oración bajo la metáfora de un teatro, por la cual el verbo sería la trama, los actantes, los personajes implicados y los circunstantes, aquellas circunstancias que rodean la obra, como su propio nombre indica, pues el tiempo, el espacio, el escenario. Los principales argumentos que esgrime el gramático francés para desterrar el esquema binario logicista de la oración son los siguientes. La simetría que genera entre el sujeto, que a menudo solo consiste en un sintagma nominal, y el predicado, que engloba varios sintagmas en su seno y es mucho más extenso que el sujeto. La mayor similitud del sujeto en su naturaleza con otro elemento de la oración, como el complemento directo, más que con el predicado. El aislamiento de uno de los argumentos del verbo, el sujeto, frente al resto de la oración. El oscurecimiento de los mecanismos de cambio de voz activa, pasiva y viceversa, así como también el de los hechos de junción y de traslación.
En lo que respecta a la gamificación, que consiste, en pocas palabras, en transformar en un juego algo que no es un juego, se ha constatado que su aplicación en el ámbito educativo comporta beneficios en relación a la motivación, al compromiso y al desarrollo cognitivo del alumnado, además de otros beneficios emocionales y sociales. Para abordar la gamificación, inexcusablemente hay que aludir a la motivación. Atendiendo a la teoría de la autodeterminación de Ryan y Deci, una actividad es motivadora cuando sacia nuestras necesidades de sentirnos autónomos, de sentirnos competentes y de relacionarnos. Por ello, los juegos son actividades intrínsecamente motivadoras. Dicho esto, el proceso de gamificar no es lineal, sino que requiere de ciclos de actividad por los que la motivación inicial conduzca a una acción que reciba después la retroalimentación necesaria para activar nuevamente la motivación. En cuanto al diseño metodológico de este proyecto, nos hemos basado en la pirámide del aprendizaje de Glasser, en la que un juego, por implicar una acción, se encontraría en el segundo escalón por la base, es decir, una actividad que tendría un gran calado en el aprendizaje del usuario. Por otro lado, también se ha tenido en cuenta el componente afectivo. Según Hadfield, un buen ambiente en el aula repercute en un aprendizaje más efectivo y más profundo. Es muy pertinente en este punto traer a colación una apreciación que hace Tori en relación a los procesos de gamificación. Desarrollar juegos específicos para los contextos educativos implica un elevado costo, ya que se intenta luchar contra la sobreestimulación a la que se enfrenta el alumnado por la cantidad de videojuegos comerciales a los que ya tienen acceso. Pues huyendo de esa sobreexposición del alumnado a los videojuegos a la que hace alusión Tori, nosotros hemos tomado la resolución de recuperar un juego tradicional de cartas en lugar de emular un videojuego. Además de evitar esa sobreestimulación digital indeseada, la recuperación de un juego de cartas tradicional, creemos, también potencia el sentido de comunidad, el sentimiento, de comunidad frente al individualismo posmoderno que impera en nuestra sociedad actualmente. Bueno, todo sistema gamificado se construye en base a la famosa tríada PET, puntos, emblemas y tabla de clasificación. En nuestro caso, los jugadores obtienen puntos por participar, por ganar ronda en una partida y por victoria acumulada en sucesivas partidas. Estos puntos se traducen en una posición determinada en dos tablas de clasificación, una individual en la que todos compiten con todos y una tabla por equipo. La posición en esas tablas determina la obtención de diferentes emblemas, que son Alevín sintáctico, Padawan sintáctico, experto en sintaxis, fiera sintáctica, maestro sintáctico y campeón, que sería el que está en el top de la clasificación. Bueno, antes de empezar a jugar, nuestra propuesta contempla una sesión previa en la que se presente a los alumnos los conceptos nuevos o, en su caso, se repasen. Con el apoyo de diapositivas como estas, que ofrecemos a modo de ejemplo, en esa sesión previa se deberían abordar cuestiones como qué es analizar sintácticamente, la estructura estancial, los diferentes complementos del verbo, las conexiones dependenciales, el régimen y la valencia verbal. Bueno, ahora sí podemos entrar de lleno en el juego. Para el chinchón sintáctico se ha diseñado una baraja de cartas que contiene 16 cartas de verbo, 4 monovalentes, como pensar, un solo argumento o actante, 8 divalentes, 2 actantes, como comprar, y 4 trivalentes, como regalar. 36 cartas de actantes, sujetos, complemento directo, indirecto, atributo, etc. Y 2 cartas de circunstantes que son comodines. Como puede observarse, se trata de cartas abstractas, ¿no? Aquí hemos puesto unas imágenes de la baraja que hemos diseñado. No tienen un representante léxico, ya que atribuir un sintagma corresponde a los jugadores, como vamos a ver a continuación. Bueno, la dinámica es mutatis mutandi, la misma del chinchón. Se reparten 7 cartas a cada jugador. El jugador debe conjugar las cartas de su mano de modo que se agrupen en un grupo de 3 y otro de 4 o asociar las 7 cartas, que sería hacer chinchón. Para ello, en cada grupo de cartas debe haber un verbo cuya valencia, que debe inferir el alumno, debe rellenarse con las cartas de actantes necesarios para completar su estructura actancial. Otra opción es reunir verbos de la misma valencia, ¿vale? Entonces, por ejemplo, como vemos en estas figuras, si un jugador tiene la mano de cartas de la figura 11, podría descartarse la carta atributo y con la obtención de la carta complemento indirecto formar la jugada de la figura 12, en la que se combinan, por un lado, 3 verbos de igual valencia, valencia 1, y por otro lado el verbo regalar con sus correspondientes actantes. Regalar necesita su sujeto, un complemento directo y un complemento indirecto.
Bueno, pues una vez que un jugador tiene su jugada formada, corta la ronda con el último naipe descartado y enseña su mano. Debe entonces proponer una oración que sirva de paradigma para esa estructura. Por ejemplo, en este caso la oración podría ser Andrés le regala flores a Miguel. Para probar nuestra propuesta se realizó un pequeño experimento de pilotaje en el que participaron 4 adultos, 2 de ellos versados en lingüística y 2 con estudios superiores no relacionados con la lengua. Este experimento reveló algunas dificultades o defectos, pero cultivó también algunos éxitos. Resultó más complejo para los dos sujetos no versados en la materia, cuyo último contacto con la sintaxis había sido en el instituto, hacía años. No obstante, fueron capaces de jugar, comprendieron el juego e incluso uno de ellos logró ganar una ronda. Otro defecto que se detectó fue la proporción de cartas y categorías, por lo que se tuvo que ampliar la baraja, ajustándose al número de cartas que hemos comentado, ¿no? En diapositiva anterior ya sería ese número subsanado. En cuanto a los éxitos recabados, podemos decir que resultó divertido, según los 4 participantes del experimento, que demostró ser eficaz a la hora de activar los procesos cognitivos, puesto que los 2 sujetos que no habían tenido contacto con la sintaxis en muchos años, en cuestión de minutos consiguieron acceder a esos conocimientos que estaban en un estado de, digamos, hibernación. También podemos decir que el juego impulsa a reconocer las estructuras de los verbos, imaginar todas sus posibilidades estanciales, puesto que la propia dinámica del juego obliga a tener esa plasticidad mental en busca de las combinaciones de cartas posibles. Asimismo, descubrimos que genera reflexión y debate, tal y como se perseguía, puesto que al final de cada ronda las jugadas suscitaban cierta discusión entre los jugadores. Por último, la competitividad intrínseca en el juego lo hizo ameno y dinámico. En definitiva, podemos concluir que una revisión y renovación de la enseñanza de la sintaxis no solo es necesaria, sino que es posible. Este tipo de propuestas han conocido éxito en otros ámbitos, como el de enseñanza de español como lengua extranjera, y no hay ningún motivo para pensar que no tendría igual éxito en secundaria. La combinación de elementos tradicionales y de elementos novedosos resulta en un producto que reúne las virtudes de la tradición, como el sentimiento de comunidad del que hablábamos, y las ventajas de metodologías modernas como la gamificación. Este juego, además, haciendo las modificaciones pertinentes, podría adaptarse a los contenidos de otras asignaturas del currículum de secundaria y, por supuesto, es susceptible de modificaciones y mejoras para hacerlo siempre más dinámico, más divertido y más útiles. Bueno, aquí están las notas bibliográficas completas a las que se ha aludido a lo largo de esta presentación. Y por mi parte, pues esto es todo. Quedo a su disposición y por si tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿De acuerdo? Les leo en comentarios. Muchas gracias.